Esta parte es parte de citología y es parte de la evaluación funcional de órganos, ¿no? En citología les voy a mostrar mayores diapositivas, pero aquí les voy a dar un pantallazo simplemente. Entonces, ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal o peritoneal, que son por diversas causas. Por ejemplo, en cirrosis hepática, bueno, va a ocurrir eso. Entonces hay una falta, si no está funcionando el hígado adecuadamente por una cirrosis hepática, por un daño hepático grave, no hay la producción de proteínas o albúminas. Ya saben que las albúminas son parte de las proteínas totales. Entonces se produce una hipoalbuminemia. Entonces disminuye la presión oncótica y el líquido sale hacia la cavidad abdominal, ¿no? De los vasos sanguíneos que hay en la cavidad peritoneal. Hay una mayor presión dentro de los vasos que hace que el líquido salga a la cavidad abdominal. Cuando hay una obstrucción dentro del hígado, de los vasos sanguíneos hepáticos, también ocurre una ascitis, ¿no? Entonces hay un aumento de la presión especialmente de la arteria porta, y esa presión, es la presión hidrostática, hace que salga el líquido de los vasos sanguíneos hacia los espacios, hacia la cavidad abdominal, ¿no? Es otra causa. Y también esto es la presión arterial. Esto es de la presión venosa, ¿no? Cuando hay una presión, aumento de la presión venosa, hay la formación de linfa, ¿no? Que también presiona sobre los vasos sanguíneos y sale el líquido hacia la cavidad abdominal y produce ascitis. Entonces aumenta el volumen del líquido. Hay líquido siempre en la cavidad abdominal, pero no debe haber mucho. Entonces, pero cuando hay estas situaciones, aumenta el volumen de ese líquido. Bueno, todo lo demás ya es complemento. Eso es lo que ocurre en la acumulación de líquido, principalmente cuando hay un trastorno hepático, ¿no? Entonces, cuando hacemos el análisis del líquido, puede ser un problema de hígado o puede ser a causa de otros problemas que vamos a ver en la parte de citología, ¿no? Hay a veces problemas infecciosos, hay la peritonitis infecciosa felina, o sea, otras causas que no son propiamente, que no dependen propiamente del hígado, ¿no? Bueno, hemos hablado algo también de la hemostasia, ¿no? Hemostasia es la formación o las causas que producen hemorragias, ¿no? Bueno, eso también se lo llama coagulopatías, enfermedades que están relacionadas con la coagulación de la sangre. Cuando no solamente van a haber problemas de coagulación de la sangre cuando es por anaplasma platis, que es lo que llevamos en la parte de hematología, sino también por el hígado. El hígado es el que produce muchos de los factores, la mayoría de los factores de coagulación, ¿no? Entonces, si se daña el hígado, lógicamente van a haber trastornos en la coagulación, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han visto en los alcohólicos consuetudinarios, o sea, que toman cada día alcohol, al final llegan a desarrollar problemas hepáticos y en la piel se ven estas manchas rojas, ¿no? Es decir, que el hígado no está pudiendo producir algunos o varios de los factores de coagulación, ¿no? Entonces ahí vienen estas hemorragias subcutáneas, que son hemorragias petequiales o equimóticas, ¿no? Entonces no había sido solamente pues las hemorragias por deficiencia de plaquetas, ¿no? Pueden haber por problemas, trastornos hepáticos. Por eso es que para
que en algunos casos, para determinar la causa de una hemorragia, hay que hacer el hemograma, hay que hacer la evaluación de la función hepática, de la función renal, ¿no? Pero en lo relacionado al hígado, cuando hay una hepatopatía, o sea, una insuficiencia hepática aguda o crónica, casi todos los factores de la coagulación se ven afectados, menos el factor 8 y el de calcio, ¿no? Salvo el factor 8 y de calcio, se sintetizan los demás en el hígado. Entonces, la falta de los otros factores va a producir una falta de síntesis de esos factores de coagulación y van a haber hemorragias, ¿no? Eso es cuando hay un trastorno hepático dentro del parénquima hepático, ¿no? En los hepatocitos. Pero cuando hay una obstrucción del conducto biliar, y esto también lo hemos hablado algo en alguna parte, cuando hablábamos de la deficiencia de vitamina K, ¿no? Cuando hay una obstrucción del conducto biliar, la bilis es importante para que estos factores, el 2, el 7, el 9 y el 10, puedan ser activados. La bilis es importante en el intestino para que se activen estos factores de coagulación, ¿no? Entonces, ahí es cuando viene una deficiencia de vitamina K. Eso hemos hablado en la parte de hematología, ¿no? Entonces, la vitamina K es liposoluble y necesita de la bilis, de los ácidos biliares, para ser absorbida desde el intestino y que sean activados estos 1, 2, 3, estos 4 factores de coagulación, ¿no? Importante entender que si falta uno de los factores de coagulación en el organismo, ya van a haber problemas de coagulación de la sangre, ¿no? Hemorragia. Entonces, les había dicho que una de las causas de las deficiencias de vitamina K son los anticoagulantes raticidas y cuando hay obstrucción de los conductos biliares, porque la bilis es importante para la formación en el intestino, no para la formación, para la activación en el intestino de estos factores de coagulación, ¿no? Entonces, siempre la vitamina K va a necesitar de la bilis para ser absorbida desde el intestino, ¿no? Si hay una obstrucción, entonces van a haber problemas de hemorragias, ¿no? Entonces, eso es un complemento a lo que habíamos llevado en la parte de hematología. Entonces, los problemas de coagulación son importantes en los pacientes que tienen un daño hepático agudo, fulminante, o sea, hiperagudo sería en este caso. Aquí dice hepática fulminante, ¿no? Una intoxicación muy grave puede producir trastornos en la coagulación de la sangre, ¿no? Aproximadamente casi el 2% de los pacientes con trastornos hepáticos crónicos tienden a desarrollar hemorragias, ¿no? Pueden ser hemorragias externas o tener estas hemorragias a nivel de la piel o en las cavidades. El 60-80% de estos pacientes generalmente van a dar aumentada o alargada las pruebas de coagulación, ¿no? Las pruebas de coagulación y de sangría también, ¿no? Entonces, para detectar cuál es la causa de la hemorragia, no es a veces aconsejable hacer una biopsia del hígado, ¿no? Porque para hacer una biopsia del hígado tenemos que sacar un pedacito del hígado, ¿no? Para hacer citología. Entonces, cuando vamos a hacer una citología de hígado, primero tenemos que ver que no hayan problemas de coagulación, ¿no? Si hay problemas de coagulación y es el hígado el que está afectado, podemos producir una hemorragia y no lo vamos a poder parar, ¿no? Porque estamos sacando un pedacito del hígado, pero el hígado es un órgano muy irrigado.
Entonces, si sacamos el pedazo, puede desencadenarse una hemorragia grave si el hígado está afectado. Entonces, hay que tener cuidado y saber cuándo vamos a sacar una muestra de hígado, ¿no? Estamos con, y eso hay que ver con las pruebas hepáticas, ¿no? Evaluar a LT, a ST. Si esta está muy elevada, posiblemente comiencen a haber problemas de coagulación, entonces no conviene en esos casos hacer una biopsia de hígado. Algo también hemos hablado de ictericia en la parte de hematología. En general, ictericia, que es uno de los signos clínicos importantes a tomarse en cuenta cuando se están observando los animales, ¿no? Se observan las mucosas, ¿no? Las mucosas de aquí de los labios, de las encías, o la mucosa ocular también. Ahí se puede ver un color amarillo de las mucosas, ¿no? Entonces eso se llama ictericia. Y muchas veces hasta los músculos o el tejido que hacemos necropsia va a estar teñido de amarillo. Pero esta ictericia aparece cuando la concentración en el suero sanguíneo está más de 1.5 miligramos por decilitro, ¿no? Recién va a aparecer ictericia, ¿no? En el suero lo que medimos es la bilirrubina total y la bilirrubina directa, ¿no? Y por diferencia de estas otras se saca el valor de la indirecta, ¿no? Bueno, hay una fórmula, ¿no? Entonces eso hay que entender, que después de 1.5 miligramos por decilitro de bilirrubina en la sangre, recién va a aparecer el color amarillo de las mucosas. Antes a veces no se detecta. Entonces, la ictericia, o sea, el color amarillo de las mucosas, que a veces también se puede ver inclusive en las orejas, en la boca, ¿no? Los labios, puede ser. O sea, nosotros, bueno, muchos clínicos piensan que la ictericia es solamente por problemas hepáticos y no es así. Puede ser por hemólisis. Ya hemos visto eso en la parte de hematología. Hay anemias hemolíticas, ¿no? Y cuando esa anemia hemolítica es rápida, es aguda, no da tiempo al hígado a metabolizar bien la bilirrubina y vuelve a la sangre y eso nos produce un aumento del color de las mucosas, ¿no? La orina también amarillo intenso, las heces amarillas intensas, vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, una puede ser la causa de una hemólisis acelerada de eritrocitos, ¿no? La destrucción de eritrocitos y sale la hemoglobina. La hemoglobina, recuerden, es el precursor de la bilirrubina, ¿no? La hemoglobina en el hígado es transformada en bilirrubina, aunque también puede ser transformada en los otros tejidos. No sé si usted alguna vez se han dado un golpe en alguna parte y aparece primero una mancha roja, ¿no? Después cambia a morado, después cambia a verde, después cambia a amarillo, porque ahí mismo también hay los macrófagos, ¿no? Que se ocupan de destruir esa hemoglobina que ha salido de los glóbulos rojos por ese traumatismo, ¿no? Entonces, pero en mayor proporción, cuando hay una hemólisis, destrucción de eritrocitos en la sangre, eh, el que trabaja más es el hígado, ¿no? Para transformar esa hemoglobina en bilirrubina. Y si se destruyen rápidamente eritrocitos, se va a producir mayor cantidad de hemoglobina y también bilirrubina. Inclusive en algunos casos ya el hígado no puede metabolizar la hemoglobina y puede salir hemoglobina mezclada con bilirrubina, ¿no? La hemoglobina es roja, ¿no es cierto? ¿Qué color son los glóbulos rojos? Cuaricoma Patricia, ¿está? Ah, no, no es este, no es este, no es este. Valle Erika,
Vaya, Erika, ¿está? Sí, doctor. ¿Qué color son los glóbulos rojos? Rojo. Muy bien, qué inteligente está. Entonces, el color rojo de la hemoglobina se mezcla con la bilirrubina que es amarilla, ¿no es cierto? Y nos da un color medio marrón, marrón rojizo, depende de la cantidad de hemoglobina también que se destruye. O sea, si es muy rápida la destrucción de los eritrocitos, puede aparecer la bilirrubina mezclada con hemoglobina y da un color café, como color vino tinto al plasma del hematocrito y también a la orina, ¿no? Y los tejidos pueden teñirse de amarillo, ¿no? Pero también es cuando hay un daño hepático, ¿no? Entonces, uno es por hemólisis acelerada de eritrocitos, o sea, prehepática, y otra es por trastornos hepáticos, ¿no? Entonces, el hígado no puede metabolizar muy bien la hemoglobina, ¿no? Y tampoco la bilirrubina, ¿no? Entonces, ahí se libera mucha bilirrubina a la sangre y a los tejidos. De igual manera, eso también ya hemos visto antes, cuando hay una obstrucción de conductos biliares o una ictericia posthepática, ¿no? No debería pasar la bilis al intestino por el conducto colédoco, pero si hay una obstrucción por cálculo o en bovinos, por ejemplo, por fasciola hepática, la bilis vuelve al hígado y de ahí a la circulación, ¿no? No llega a pasar al intestino. Entonces no había, el color amarillo de la mucosa no había sido solamente por problemas hepáticos, sino que puede ser por obstrucción de conductos hepáticos o por hemólisis. Ahora, si es por hemólisis, aquí va a ser importante hacer el hemograma, ¿no? Cuando yo veo, por ejemplo, un hematocrito, no sé, les he mostrado en la parte de hematología, ¿no? Hemos visto eso. Por eso que el hematocrito nos sirve de alguna guía a veces para sospechar ya de estos trastornos hepáticos, ¿no? Si el hematocrito está bajo, disminuido, hay anemia acentuada y vemos ictericia en el animal, entonces esa ictericia se debe a hemólisis, ¿no? Y hay que ver cuáles son las causas de hemólisis, babesia, micoplasma, tripanosoma, una de esas causas puede ser, ¿no? O si no es eso, generalmente cuando es hepatocelular obstructiva, el hematocrito no baja tanto. Puede disminuir un poco, pero a veces está normal o inclusive algunas veces un poco aumentado, ¿no? Pero cuando es hemólisis, el, el, el hematocrito está disminuido. Cuando es hepatocelular obstructiva, el hematocrito no se altera mucho, ¿no? Entonces, por eso es que es importante relacionar con las diferentes pruebas analíticas, ¿no? Con el hemograma, con la prueba de química sanguínea. Bueno, y aquí está ya más graficado, un poquito complicado para que le entiendan este cuadro. Vamos a pasarlo más. Ahí. Bueno, esto es lo que ocurre normalmente. Normalmente en la sangre se están destruyendo glóbulos rojos, ¿no? Y esos glóbulos rojos destruidos, la hemoglobina es llevada al hígado, donde se transforma en la hemoglobina en bilirrubina, ¿no? Eso es lo que hemos explicado antes también. Una parte va al intestino, por la acción de las bacterias intestinales, se transforma en urobilinógeno y se elimina a través de la orina, ¿no? Y otra parte de la bilirrubina pasa por el hígado, va al intestino. Bueno, esta es en realidad lo normal, ¿no? La bilirrubina pasa por el hígado y luego va al intestino, donde por la acción de las bacterias intestinales se transforma en urobilinógeno. Una parte se elimina con la materia fecal y otra parte nuevamente vuelve al hígado y ahí al riñón y se elimina como urobilinógeno. Eso también ya lo hemos visto antes, ¿no? Bueno, entonces cuando hay ictericias,
Para saber si esta ictericia es prehepática o hemolítica, la bilirrubina directa es normal, la bilirrubina indirecta aumentada, el color de las heces está incrementado, se vuelve un color amarillo intenso, casi anaranjado. Eso se llama hipercolia. El color de la orina es amarillo intenso, ¿no? Esos son los signos clínicos, ¿no? Cuando es esa ictericia por trastornos hepáticos, la bilirrubina también está aumentada, directa, la indirecta igual. El color de las heces está disminuido, ¿no? O sea, hay una hipocolia, se llama. En vez de ser anaranjada, está casi blanquecino. El color de la orina, sí. Por eso es que el examen de orina es importante. Es un color medio marrón, ¿no? Porque se ha mezclado hemoglobina con bilirrubina. Y en la posthepática, obstrucción de conductos biliares o colestasis, la bilirrubina directa está muy aumentada, la indirecta está normal. El color de las heces prácticamente desaparece ese color amarillo, pero en la orina siempre vamos a ver, la orina puede ser importante, el color medio marrón, ¿no? Se llama coluria. Bueno, esos son algunos signos clínicos que pueden guiarnos. Además de eso, por supuesto, ver el hemograma, el hematocrito, el color del plasma, va a ser importante. Bueno, eso es lo mismo. Bueno, además, por ejemplo, aquí estamos agregando ya en este cuadro, en la prehepática, el hemograma, que es lo que yo les decía antes, ¿no? Va a ser el hemograma importante, ¿no? Generalmente el hemograma no va a haber, cuando es prehepática o hemolítica, va a haber anemia, ¿no? Y vamos a ver muchos signos de respuesta de la médula ósea, anisocitosis, policromasia, a veces eritrocitos nucleados también, ¿no? Eso nos indica que la hemólisis es rápida y va a haber el color amarillo, ¿no? Entonces, en la prehepática va a ser importante que hagamos un hemograma. Y en el hepatocelular, ya el hemograma ya nos va a guiar. Cuando hacemos hemograma, vemos el plasma amarillo intenso y el hematocrito disminuido es hemólisis, ¿no? Pero cuando el hematocrito está casi normal, ligeramente aumentado, ligeramente disminuido, entonces puede ser hepatocelular o poshepático. Entonces ahí hacemos las pruebas para evaluar la función del hígado, que es ALT y AST. Bueno, antes se llamaba GPT y esto GOT, es lo que ya hemos llevado anteriormente, ¿no? Igual, cuando es por obstrucción de conductos biliares, además vamos a hacer fosfatasa alcalina o GGT. Nosotros en laboratorio estamos haciendo más fosfatasa alcalina. Entonces siempre nos vamos a guiar por los signos clínicos, pero importante va a ser hacer el hemograma y las pruebas bioquímicas, ¿no? Para ver cuál es la causa de la ictericia, ¿no? Pero generalmente lo que hacemos, lo primero es el hemograma. Ah, veo este plasma amarillo intenso, pero el hematocrito normal. No, debe ser algún problema hepático. Entonces ya nos vamos a evaluar al hígado con estas pruebas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos aproximamos nosotros al diagnóstico de trastornos hepáticos? ¿Qué métodos complementarios vamos a utilizar? Hay, en primer lugar, los signos clínicos. Eso es importante. Esta materia no es, bueno, es parte, por supuesto, para los laboratoristas, pero también es para los clínicos. Yo les digo una cosa, jóvenes. Ustedes van a entrar posiblemente llegarán en 3, 4, 5 años, tal vez ya al 10º semestre. Bueno, los buenos, por supuesto, que van a llegar en 3 semestres más. Cuando vayan a hacer sus prácticas en clínicas, lo que yo estoy viendo en las clínicas, tanto en el hospital como en otras clínicas,
y tienen laboratorio ahí, los clínicos no están, o sea, los practicantes no están interpretando mucho los resultados del laboratorio, ¿no? Cuando yo estaba hablando hace unos días en la Clínica del Cristo con una de las alumnas que están de la facultad ahí, y le digo, ¿por qué no me vienen a preguntar? Se te están pidiendo hemograma a los clínicos, ¿por qué no me preguntan, no tienen dudas sobre esto? Vengan a consultar o a intercambiar ideas. Pero yo he visto poco interés en los que están haciendo clínicas en tratar de interpretar resultados de laboratorio, pese a que los clínicos, los doctores de esas clínicas están pidiendo, pero muy poco interés le ven o importancia le dan a los análisis clínicos, ¿no? Y es importante entender que si ustedes desarrollan esa habilidad de interpretar los análisis clínicos, van a ser buenos clínicos, ¿ya? Es importante entender que esta materia es para los clínicos, por supuesto laboratoristas, pero los quienes van a darle utilidad para solucionar los problemas con los que están son los clínicos, ¿no? Entonces, por eso es que los clínicos tienen que desarrollar esa habilidad en saber interpretar, en relacionar la historia clínica, el examen físico y las pruebas analíticas, ¿no? Ya no, ahora no se concibe un clínico que solamente ve a ojo y hace los tratamientos a ojo. No, ya los clínicos modernos ya se guían por otras pruebas, por ecografías, radiografías, pruebas bioquímicas, hemogramas y otras pruebas más que se pueden hacer en laboratorio, ¿sí? Ya. Entonces, cuando hay un problema hepático y queremos aproximarnos al diagnóstico, las manifestaciones clínicas, ¿hay manifestaciones clínicas o no hay? ¿Ya? Y hay que hacer después un perfil de pruebas. Comenzar por un hemograma completo es importante, ¿no? A veces hay alteraciones, yo les estoy diciendo en el color del plasma, por ejemplo, es muy variable, pueden haber alteraciones en el color del plasma a veces, y eso ya nos va a guiar a sospechar de una anemia o de un trastorno hepático, ¿sí? Además que si el hígado está muy dañado, no se producen muchos elementos y va a dar lugar a veces a la presencia de anemias normocíticas, normocrómicas, ¿no? En algunos casos el recuento diferencial de leucocitos puede ser normal o puede haber a veces leucocitosis dependiendo de la causa del problema. Por ejemplo, en leptospirosis. Leptospirosis es una infección bacteriana, ¿no? Septicémica, pero que me produce daños hepáticos y daños renales. Entonces va a haber una leucocitosis acentuada con daños hepáticos o daños renales, ¿no? Desviación a la izquierda, todo eso, ¿no? Entonces, uno es el hemograma, que es importante. Otro es el análisis de orina, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, este es un color marrón de la orina, ¿no? Entonces nos está indicando que hay puede ser una acelerada destrucción de eritrocitos o un problema hepático, ¿no? A veces la presencia de cristales, no hemos visto mucho de tirosina, leucina, pero sí de bilirrubina, ¿no? Por eso hemos llevado el examen de orina, ¿no? ¿Qué significación tienen los cristales? Los cristales de bilirrubina me pueden indicar un trastorno hepático, ¿no? Igual los cristales de biurato de amonio pueden relacionarse con trastornos hepáticos, ¿no? Bueno, y a veces hacer la prueba de coagulación, ¿no? A veces estamos haciendo en la facultad las pruebas de coagulación mediante KPTT o PT, ¿no? Que sirven para evaluar las causas intrínsecas o propias del animal o extrínsecas o externas, ¿no?
esas pruebas vamos a ver alargados los tiempos de coagulación, ¿no? Pero generalmente con pruebas hepáticas y pruebas renales ya estamos descartando muchas causas, ¿no? Y por supuesto que el hemograma es importante. El hemograma, el análisis de orina y las pruebas bioquímicas son pruebas importantes para evaluar la función hepática. Entonces, y en las pruebas de laboratorio, en las pruebas bioquímicas, va a ser importante evaluar las proteínas totales, aunque eso lo hacemos en hematología, ya lo hemos incluido. Y las albúminas, que ya se pueden hacer por pruebas bioquímicas, diferenciar cuáles son los valores de albúmina y cuáles los de globulina. La urea se eleva a veces por trastornos renales o por trastornos hepáticos también. A veces la urea está disminuida, ¿no? Y en otros casos está aumentada o normal. No es constante, no son constantes los valores de urea. Y por supuesto, las enzimas hepáticas son importantes para detectar el daño hepatocelular, ¿no? Ya hemos visto ALT, AST, para determinar el daño hepático de los hepatocitos, ¿no? Y en caso de obstrucción de conductos biliares o colestasis, es importante la fosfatasa alcalina, ¿no? Eso recordarles simplemente porque ya hemos visto en alguna parte. Ya. Entonces, ahora vamos a ver algunos casitos clínicos. ¿Ya? Esto ya es situaciones reales, ¿no? Bueno, esto es, en primer lugar, es un perro, mestizo, macho, de 6 años. Generalmente los animales de cierta edad, ya adultos, comienzan a tener una serie de alteraciones funcionales de órganos. No quiere decir que los animales muy jóvenes no puedan tener, pero es más frecuente en animales adultos. Entonces, siempre es importante la historia. ¿A qué viene ese perro? ¿Por qué lo trae? Es la pregunta que siempre va a hacer el clínico, ¿no? Bueno, el dueño dice que hace 4 días está con el abdomen abultado. Come balanceado y comida casera, tenía garrapatas y también trastornos en la piel. Mide la temperatura, 39,8 y hay fiebre. Entonces, los clínicos tienen que estar actualizados de qué es lo que se hace en el examen físico, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Lo primero que tienen que hacer es eso. Los clínicos de menores y también los clínicos de mayores. El estetoscopio no es solamente para los clínicos de menores, también los de mayores deben utilizar. Pero lamentablemente a nivel de campo yo no he visto que veterinarios de campo tengan un estetoscopio. No, eso es de otro mundo para ellos, ¿no? A veces. Entonces, lo primero que hicieron es un hemograma, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una leucocitosis con desviación, una leucocitosis, es un perro ya de 4 años. Esto debería estar en 5.000. Y hay una leucocitosis moderada, ¿no? Hay una desviación a la izquierda leve, porque está en banda, y regenerativa. Pero aquí hay también linfopenia. Entonces, o sea, no crean que como hemos avanzado, ya pasado la parte de hematología, no vamos a utilizarla cuando estemos viendo la parte de evaluación funcional de órganos, ¿no? Porque cuando tenemos un problema, todas las pruebas analíticas tenemos que relacionar unas con otras. Las pruebas de química sanguínea, el hemograma, inclusive las ecografías, las radiografías, nos van a servir para que en conjunto el clínico se haga una mejor idea del problema y pueda en algunos casos resolver mejor o entender mejor. Entonces aquí hay una desviación a la izquierda leve, regenerativa, hay una linfopenia ya acentuada,
¿no? Aunque en porcentaje aquí aparentemente está normal, pero no, en valores absolutos aparentemente normal, pero en porcentaje está disminuido, ¿no? Hay una linfopenia acentuada. Y hay una monocitosis, entonces sería una infección bacteriana localizada y tendiendo a hacerse crónica, y un estrés homoquillo canino podría ser, ¿no? Y a este otro lado, ¿qué vemos? Una anemia moderada, regenerativa, ¿no? Y vamos a ver qué más hay. Entonces vamos ahora a las pruebas bioquímicas, ¿no? Aquí las proteínas. Las proteínas a veces nos ayudan en el diagnóstico, pero otras veces hay que interpretar en relación al examen físico, ¿no? Entonces aquí aparentemente normal las proteínas, pero vamos a ver en química sanguínea. Cuando vemos las pruebas de química sanguínea, ¿qué estamos viendo aquí? ALT, más o menos normal, 74 es casi normal. Pero AST, imagínense, fíjense este valor, 448 cuando lo máximo que debería llegarse es a 70. Urea, fíjense que a veces urea se eleva o en algunos casos disminuye, ¿no? Cuando es un problema hepático grave, la urea disminuye, ¿no? Entonces aquí está muy disminuida. La creatinina está aparentemente normal, las proteínas aparentemente normal, pero las albúminas sí están disminuyendo. ¿Por qué? Por el daño hepático, ¿no? No sé si ustedes leyeron ya una parte o recordaron la anterior clase, ¿no? Otra cosa, jóvenes, cuando yo estudiaba no nos grababan las clases. Ya, inclusive algunos profesores no nos daban ni texto, pero nosotros teníamos que tomar apuntes, ya escribíamos. Cuando uno escribe lo que el profesor está hablando, a veces se le graba mejor, ¿no? Porque a ustedes ahorita me están escuchando nada más, ¿no? Están como se dice, recibiendo todo, pero no están haciendo el esfuerzo de anotar en su cuaderno, ¿no? Algunos tal vez ni lo van a leer las presentaciones, pero es importante, yo les estoy diciendo, algunas cosas importantes siempre les recalco, les repito 2, 3 veces, hasta 4 veces estoy repitiendo, ¿no? Cuando AST está muy aumentada y ALT casi normal, seguramente en un principio del daño hepático, primero se elevó ALT, ¿no? Pero ya más tarde comienza a elevarse AST. Y aquí seguramente ya estaba bajando ALT y tal vez en unos pocos días inclusive llegue a bajar menos de 70, ¿no? Y a AST tal vez a subir más. Entonces aquí ya estamos en una insuficiencia hepática crónica grave o tal vez una fibrosis hepática, ¿no? Entonces el hígado no está pudiendo metabolizar las proteínas y entre esas principalmente las albúminas, ¿no? Bueno, aquí las globulinas. Las globulinas están casi en el límite superior, ¿no? Debe haber formación de anticuerpos por ese problema infeccioso que estamos diciendo, ¿no? Por la infección bacteriana localizada. Entonces, si bien se han hecho varias pruebas aquí, pero lo que nos resalta más es esta determinación. Y nos indica una insuficiencia hepática crónica, ¿no? Ya irreversible. Ya. Les había dicho que para evaluar la función hepática principalmente utilizábamos estas dos enzimas, ALT, AST. Bueno, aquí no está fosfatasa alcalina, pero principalmente ALT, AST y fosfatasa alcalina. Pero hay otras enzimas que se pueden utilizar, pero el problema es que en herbívoros, esto se utiliza en herbívoros, vacas, ovejas, cabras, caballos, ¿no? La glutamato de hidrogenasa o GLDH se utiliza para detectar trastornos hepáticos en herbívoros y también la ID, que es
y 2-dehidrogenasa, ¿no? Pero el problema es que debe procesarse la muestra casi de inmediato, si no se degradan estas enzimas, ¿no? Entonces, no hemos podido utilizar estas enzimas y nosotros, a ver, escuchen bien, nosotros hemos utilizado, pese a que la literatura dice que reaccionan poco la AST y ALT en rumiantes, hicimos algunos ensayos en bovinos y más o menos hemos visto que en casos de intoxicaciones en bovinos, la AST funciona bien, funciona nomás bien, ¿no? Pero ALT es menos sensible. En algunos casos, ya les voy a mostrar por ahí un caso que tuvimos en la zona del Chaco de intoxicación en los animales, ¿no? Entonces, en rumiantes, si bien se pueden utilizar estas enzimas, pero tienen el problema de que hay que hacerlo rápido el proceso y generalmente las muestras de bovinos nos llegan aquí en más de 2 horas, 3, 4, 5, 7 horas. Entonces ya se degradan completamente y no nos sirven estas enzimas. Pero sí hemos visto que con AST más o menos podemos tener una idea del daño hepático en rumiantes, ¿no? En herbívoros. Pese a que la literatura dice que son poco sensibles. Pero nosotros lo hemos visto nomás que tienen alguna utilidad, ¿no? Por eso es que nosotros, cada laboratorio o cada veterinario tiene que conocer sus propios problemas y conocer las pruebas que pueden ser sensibles aquí en la zona. Yo no estoy hablando de la Argentina, de Brasil, de Chile, no, aquí. Después también hemos utilizado el fibrinógeno, ¿no? Hemos utilizado el fibrinógeno, inclusive a veces en el hemograma ya lo incluimos el fibrinógeno, ¿no? Que es una proteína que se produce en el hígado. Nos sirve para evaluar el hígado, aunque ALT, AST son pruebas mucho más confiables, más sensibles. Pero al fibrinógeno, ya les dije en la parte de hematología, le hemos dado otra utilidad, que es para guiarnos o aproximarnos a los diagnósticos de procesos inflamatorios o infecciosos para diferenciar de los no infecciosos o no inflamatorios, ¿no? Entonces, el fibrinógeno está disminuido, por ejemplo, en trastornos hepáticos y en intoxicación, ¿no? Entonces, nos sirve para diferenciar de procesos infecciosos en los cuales el fibrinógeno está aumentado, ¿no? El valor de referencia es de 1 a 5, eso ya les mostré antes, ¿no? Por encima de 5 vamos a pensar que es un proceso inflamatorio infeccioso, y cuando está menos de 5, claro, de 1 a 5 dice normal. A veces está normal o disminuido, entonces se trata de un proceso no infeccioso, ¿no? Y muchos de esos procesos no infecciosos son los trastornos hepáticos o las intoxicaciones, ¿no? Entonces simplemente es una guía. Entonces si nos dice trastornos, sospechamos de trastornos, de problemas infecciosos, ya nos vamos a investigar cuál es la causa del problema infeccioso. O si no hay infeccioso o intoxicaciones, hay que buscar la causa de esos problemas no infecciosos, ¿no? Entonces, es una guía simplemente, no es para decir esto es intoxicación, no. Hay que hacer otras pruebas. Entonces, vamos un poquito ya practicando en cuanto a las pruebas analíticas, ¿no? A las pruebas bioquímicas. Aunque en alguna parte ya les expliqué, pero les voy a volver a repetir. Bueno, aquí tenemos un canino de edad de 7 años. Fíjense, siempre los animales de mayor edad tienen tendencia a tener ya fallas orgánicas, ¿no? Entonces, en perros de cierta edad ya hay que hacer las pruebas bioquímicas de examen de orina, hemograma, por supuesto. O sea, estos son los valores que obtenemos. Entonces, estos valores hay que comparar con los valores de referencia, ¿no?
pero no lo tomen tan exacto los valores de referencia. Por ejemplo, aquí dice 8.8. Puede ser 8.9, 8.7, tal vez, porque está entre 60 y 8.8. Inclusive tal vez puede llegar a 9, ¿no? Entonces no lo agarremos tan matemáticamente también los valores, porque a veces un perro que está deshidratado, los valores van a subir un poco por la deshidratación, porque todos los componentes de la sangre, y estos componentes están en la sangre, se van a concentrar más. Entonces la interpretación también hay que hacerlo en base al examen físico del animal. Si el animal está muy deshidratado, posiblemente, por ejemplo, este perro de urea podría tener 9, pero como está deshidratado, puede ser normal ese valor, ¿no? Por eso es que lo hidratamos, volvemos al valor normal de la sangre y podríamos hacer una evaluación más cabal, ¿no? Entonces todos los elementos se van a aumentar ligeramente cuando un perro o un animal está deshidratado. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Si pasa aquí de 218, 220 de creatinina y está deshidratado el animal, entonces no es, pues probablemente no está alterado, ¿sí? Entonces, cada una de estas pruebas ustedes tienen que saber para qué sirven. Eso es importante. Carlos Llave, que está usted en trabajo dirigido, ¿cómo interpretamos? O sea, en cada capítulo les estoy dando la interpretación de las diferentes pruebas analíticas, ¿no? Y en su informe, en su defensa de trabajo dirigido, ¿no? En el informe está los objetivos que son de, aparte de desarrollar las habilidades y las pruebas de laboratorio, saber interpretar. Y esa interpretación es importante para los clínicos, ¿no? Entonces tienen que saber, tienen que leer la parte teórica, así de memoria no van a poder interpretar. Tienen que saber para qué sirve la urea, en qué casos aumenta, en qué casos disminuye, en qué casos aumenta la creatinina, para qué se utiliza la creatinina, qué es la ALT, dónde se encuentra, para qué cosa estamos evaluando con ALT. Y con AST, ¿qué es AST? ¿Cuándo se eleva? ¿Cómo la interpretamos? ¿No? Entonces, la interpretación, detectar los valores aumentados o disminuidos, ¿no? Porque, por ejemplo, en calcio nos interesa más el valor disminuido. En algunos casos, sí, el aumento, ¿no? Entonces, ¿cuáles valores están aumentados, cuáles disminuidos en relación al valor de referencia, ¿no? Entonces, eso, detectar los valores. Esto es lo que tiene que ponerme de interpretación. ¿Cómo interpreta usted las pruebas de química sanguínea? Detesto los valores aumentados o disminuidos. Pero tengo que tener el conocimiento de para qué sirven estas pruebas, cada una de estas determinaciones. A mí me interesa saber el grado de lesión. ¿Es agudo o crónico? En el hígado, por ejemplo, no puedo evaluar en porcentaje, pero puedo decir es una lesión aguda, puedo decir es una lesión crónica. En el riñón, yo puedo decir cuál es el porcentaje de daño renal, o también puedo decir es una insuficiencia aguda o es una insuficiencia crónica, ¿no? Dependiendo de las pruebas bioquímicas y también del examen de orina. No se olviden que el examen de orina en la evaluación de la función del aparato urinario es importante, ¿no? Entonces, en hígado, por ejemplo, yo voy a decir es una insuficiencia aguda o es una insuficiencia crónica, ¿no? Pero también me va a ser de acuerdo a la gravedad del daño renal y dónde se encuentre la lesión o el órgano afectado, mi pronóstico va a ser favorable, desfavorable, igual que en química, en el hemograma, desfavorable, grave, reservado o pésimo, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, voy a llamar a alguien. Espinosa Lisset. Espinosa Lisset, ¿está? Espinosa Lisset. Segunda llamada. Espinosa Lisset.
Espinosa Lisset ya abandonó. Ya tiene falta, ¿eh? Y son puntitos que van perdiendo, joven. Llave Carlos. Llave Carlos, ¿está? Presente, doctor. Ya. Presente. A ver, detésteme los valores alterados. El primer paso ahí, a ver. ¿Qué es lo que está alterado? La LT está elevado. Ya. ¿Algo más? El AST está No, lo dentro de alterado lo nomás. normal. Normal. Entonces, ¿no hay otra alteración? No es más que comparar estos valores con estos. Nada más. Pero tienen que tener la seguridad de qué valores están alterados. ¿No hay más valores alterados? No, doctor. Ya. Ya. Entonces, en base a estos valores alterados, tiene que saber para qué es ALT. ¿Para qué utilizamos ALT? Para ver si tiene problemas hepáticos, doctor. Ya. Trastornos hepáticos. Ya. Y AST. También va de la mano, doctor. Ya. No, eso no me lo va a poner en el examen de la mano, ¿no? También junto con ALT se detectan trastornos hepáticos. Ya. Entonces, a mí me interesa, bueno, ya he detectado. ¿Para qué? ¿No es cierto? ¿Cuál es el grado de daño hepático? Siempre voy a fijarme en estas dos enzimas para el daño hepático. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Agudo o crónico? En este caso sería agudo, doctor, ¿Por qué? porque está elevado la LT. En el caso crónico estaría elevado la ACT. Sí, pero en realidad siempre se interpretan los dos juntos, ¿no? Está bien, más o menos hay la idea, ¿no? Cuando ALT, en este caso, está aumentado y esto está aparentemente normal, es un daño hepático agudo, ¿no? Está bien. Entonces, eso es importante porque aquí tengo probabilidades de recuperar al animal. Si fuera crónico, ya no hay posibilidades a veces de recuperar al animal, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi pronóstico? Grave. Ya, puede ser grave, sí, está bien, ¿no? Porque yo tengo que hacer un tratamiento más o menos larguito al animal, ¿no? Si me descuido un poco puede pasar a ser crónico, esta enzima ya puede elevarse, ahí ya estoy, ya es más grave, casi en algunos casos imposible, dependiendo de la cantidad el valor que suba de ACT. Entonces es grave aquí el caso. Bien, ya. Bueno, otro órgano que evaluamos es el páncreas. El páncreas, a diferencia de otros órganos, no es un órgano fácil de explorar, inclusive por ecografía, ¿no? Si alguna vez ustedes van a pedir una ecografía abdominal, el ecógrafo, el ecografista le va a decir páncreas no visible. ¿Por qué? Porque está entre las asas intestinales, está pegado, no se ve a veces, ¿no? Pero que las afecciones o las enfermedades que afectan al páncreas muchas veces son fatales. Decir que tiene una pancreatitis, una persona o un animal ya es un signo casi de muerte, ¿no? Entonces tienen que recordar que el páncreas tiene dos funciones, ¿no? Una endocrina, es una glándula mixta, endocrina, y otra exocrina, ¿no? Como glándula, a ver, me van a ayudar, yo me olvidé cómo es el páncreas. Domínguez, cielito, ojalá que esté despejado ese cielito. Domínguez, cielito, ¿está? Ya dijeron, no, ya pasó la lista, el doctor ya no me va
No me va a llamar, me voy nomás a pasear. Domínguez Cielito, ¿está? Domínguez Cielito. No, pues ahí pierden punto ya de asistencia. La asistencia vale sus 10 puntitos. Un punto puede estarlo necesitando. Olachea Luis Fernando. Olachea. Olachea. Olachea, Olachea. ¿No está? ¿Quién me va a preguntar? Dicen, y ahí se escapan. Torres Pablo. Torres. Muy bien. Como glándula, ustedes han llevado en histología y fisiología. Como glándula exocrina, ¿qué es lo que produce el páncreas? Exocrina. No sabría decirle, doctor. Uy, caramba, que estoy. A ver. Suárez Natalia. Suárez Natalia está. Sí, doctor. Como glándula exocrina, ¿qué produce el páncreas? A ver. Jóvenes, eso de las funciones básicas, yo les voy a preguntar en el examen. No estará aquí escrito, pero es pues lo básico que tienen que saber. Insulina, doctor. Sí, a ver. ¿Qué produce el páncreas como glándula exocrina? Valle Erika, ¿está? Valle Erika. Sí, doctor. ¿Qué produce el páncreas como glándula exocrina? Claro, seguramente ustedes llevaron en fisiología, en histología, dijeron, no, esto no vamos a utilizar nunca más. ¿Para qué necesito saber esto? Pero ahí está, ahora lo necesitan. No, doctor. ¿Qué producen? Glucagón, doctor. No. Como glándula exocrina, exocrina. A exocrinas, entonces insulina. No, eso es endocrino, no. Exo, afuera, que sale afuera, que va al intestino. ¿Produce enzimas, doctor? ¿Ya? ¿Qué enzimas? ¿Para qué? Ustedes están comiendo churrasco, carne, ¿cómo no? Para ayudar a la digestión, doctor. ¿Para el proceso de Enzimas, la digestión? Aminasa, lipasa. esos son las enzimas digestivas. Eso es como que produce como glándula exocrina. Y como glándula endocrina, ¿qué produce? Insulina y glucagón. Eso. ¿Para qué sirve la insulina y el glucagón? Para regular niveles de azúcar en sangre. Eso, para regular los niveles de glucosa en sangre. Muy bien. ¿Ya? Entonces, eso es lo básico que tienen que entender, ¿no? Entonces, esa doble función tiene el páncreas. Por eso es que si se daña el páncreas, pues prácticamente el animal o la persona no va a sobrevivir, ¿no? Entonces, como páncreas exocrino, muchas veces ya en las heces, estoy hablando principalmente de especies de perros y gatos, ¿ya? En las heces ya podemos tener alguna pauta de un trastorno de páncreas, ¿no? Por ejemplo, si a un perro le damos carne cruda, por supuesto, hay que ver, hay que darle carne cruda, y si no digiere esas carnes, aparecen en las heces las fibras musculares, ¿no? Se pueden ver fácilmente las fibras musculares en materia fecal, reconocible inclusive sin colorear, nada, mejor coloreadas, ¿no? Entonces eso se llama creatorrea, presencia. Entonces ya hay una deficiencia de tripsina, ¿no? Cuando vemos gránulos de almidón, y cuando ustedes mandan una muestra fecal,
al laboratorio, muchas veces les van a decir, se observan muchos gránulos de almidón. O sea, el examen de materia fecal es importante. No es que nos va a decir es problema de páncreas, pero nos guía a pensar en que ya hay un problema de páncreas. Y le voy a contar después un caso que he tenido estos días, ¿no? Entonces, eso se llama amilorrea. Los almidones que hay en muchos granos no se digieren porque falta amilasa. Y cuando vemos gotas de grasa, muchas gotas de grasa en la materia fecal, eso se llama esteatorrea y hay deficiencia de lipasa, ¿no? Entonces, el examen de materia fecal, especialmente en perros y gatos, nos pueden dar pautas de alteraciones en el páncreas. Aunque en algunos casos son reversibles, ¿no? Y otros casos se puede ayudar a mantener al animal, ¿no? Hace unos 20 días me llama una colega, me dice que su animal comenzó a enflaquecer y le hicieron pruebas hepáticas, hemogramas, todo eso, y aparentemente era normal. Entonces le digo, ¿qué le ha hecho para páncreas? No, entonces le hizo amilasa. Ya estaba unos 3 meses enflaqueciendo el perro. Le hizo amilasa y los valores estaban con un 20% más elevados, ¿no? Aunque la literatura dice que amilasa después del 100% recién hay que tomarla en cuenta, ¿no? Bueno, yo le dije, a ver, intentaremos, dele usted enzimas pancreáticas, que hay de humanos, ¿no? Hay el pancreón, pancreoflas, está el enzimor, hay muchas. Ustedes van a la farmacia y dicen enzimas digestivas y les pueden vender cualquiera de que son en tableta. Después de una semana de tratamiento, el perro comenzó a comer. Y mejoró el perro totalmente, ¿no? Entonces, la literatura es una base importante, pero lo que el clínico tiene que hacer es probar. Realmente está un poquito elevado, ¿lo tomo en cuenta o no lo tomo en cuenta? Entonces, hay que probar. En este caso lo tomamos en cuenta, esa pequeña elevación que la literatura dice que es insignificante, pero en ese caso nos resultó con el tratamiento, ¿no? Bueno, los clínicos tienen que probar también cómo resultan, pero midiendo con pruebas analíticas, ¿no? Y estoy hablando justamente de esta prueba de la amilasa sérica que se hace en laboratorio y también se hace la lipasa, ¿no? Entonces, cuando está aumentada la amilasa en pancreatitis agudas, ¿no? Cuando es aguda se puede revertir un poco el caso. Cuando es crónica ya es difícil, ¿no? O también cuando hay obstrucción intestinal, ¿no? Hay una obstrucción intestinal, entonces la amilasa que se produce a nivel del intestino, el conducto coloideo está a nivel del intestino delgado, si por ahí hay una obstrucción, entonces no va hacia el resto del intestino, ¿no? Y se queda prácticamente dentro de los conductos pancreáticos. Fallo renal crónico, o sea, otra causa también, ¿no? Aunque para fallos renales crónicos mejor es la creatinina, ¿no? Ve, aquí dice, esto es lo que dice la literatura. Significativo cuando se eleve más del 100% del valor de referencia. Y nosotros teníamos aproximadamente un 30% de aumento. Pero intentamos hacer el tratamiento y resultó. La lipasa se utiliza para lo mismo, ¿no? Un poquito más específica es la lipasa, porque la amilasa se encuentra no solamente en el páncreas, también se encuentra en las glándulas salivales, ¿no? Entonces, una inflamación o afección de las glándulas salivales puede producir también un aumento, ¿no? Porque la tialina es una enzima, es la amilasa en realidad. Entonces, la lipasa, los aumentos de lipasa las causas son similares a las que estamos indicando aquí para amilasa.
Y el páncreas endocrino o endocrino, ¿no? Generalmente nos interesan las alteraciones de hipor o hipoinsulinismo, ¿no? En realidad lo que produce el páncreas es insulina y glucagón a través de las células alfa y beta del páncreas, ¿no? Si ustedes recuerdan, el páncreas tiene, por eso se llaman los islotes de Langerhans, porque entre medio de los acinos pancreáticos, ¿no? del tejido que forma las enzimas pancreáticas, entre medio están esas islas de células de la glándula que producen insulina y glucagón, y son las células alfa y beta. No medimos insulina, no medimos los problemas del páncreas con el páncreas endocrino a través de insulina, aunque en humanos sí se lo hace. En animales casi no utilizamos. Pero sí, en humanos y animales se utiliza las alteraciones de la hiper o hipoglucemia, o hiperinsulinismo a través de la evaluación de la glucosa, que es mucho más barata y práctica. Entonces, ¿cuándo está elevada la glucosa? Por supuesto, en diabetes, ¿no? La diabetes mellitus, en la pancreatitis, ¿no? Si el páncreas se daña, pues ya no se produce insulina y glucagón, entonces hay todo un desbalance en el metabolismo de la glucosa. En los estados de coma también aumenta. La alimentación rica en carbohidratos, esto es importante cuando estamos haciendo el examen de orina o examen de química sanguínea, ¿no? Tomar en cuenta este aspecto. Si ustedes, por ejemplo, se toman una Coca-Cola, en vez de tomarse un vaso de leche, toman una Coca-Cola antes de ir a la universidad y se hacen allá la prueba de glucosa, le va a salir elevado, ¿no? Pero es porque tiene muchos azúcares, carbohidratos. Los corticoides también nos dan valores elevados, falsos, ¿no? A glucosa. Igual en hiperadrenocorticismo puede darnos valores elevados de glucosa. Y esto es algo importante. La excitación en convulsiones o en ejercicios, después de ejercicios que hacemos, puede haber una hiperglucemia. No, pero es momentánea. ¿No? Pasa la acción, la excitación, las convulsiones o los ejercicios, vuelven a los valores normales. Por ejemplo, ¿cuándo es una excitación? Si un perro, para sacarle la muestra de sangre, está muy nervioso el perro, comienza a morder, no se deja sacar la muestra, entonces los valores de glucosa ahí van a subir. ¿Por qué? Porque el animal necesita energía. La glucosa es la fuente de energía para el organismo. Entonces, el animal quiere zafarse, quiere librarse de esos traumas, entonces se pone muy nervioso. Y ahí va a subir la glucosa. Entonces, no sirve sacar a un perro que está para la determinación de glucosa si está muy excitado, muy agresivo a veces, ¿no? Eso yo lo he podido comprobar no en perros, pero en un niño, ¿no? Que le sacaron una muestra estaban sacando una muestra de sangre para glucosa en un laboratorio y no le podían encontrar la vena. Bueno, al final le encontraron, pero el niño hasta inclusive lo mordió a la laboratorista porque le dolía, estaba demasiado nervioso, ¿no? Y los valores salieron elevados, más de 100, casi 200 salió de glucosa en sangre. Entonces le digo, no puede ser ese valor de glucosa, sino ya sería diabetes eso. Entonces le dije, vayan a sacarle sangre, aunque sea del dedo con una pinchadita, y háganle la prueba rápida. Le hicieron la prueba rápida, así el niño estaba tranquilo, y los valores eran de 80, ¿no? Estaba normal. Entonces en los animales ocurre exactamente lo mismo. Si a un perro nervioso le sacan para glucemia, va a salir elevado, ¿no? Y del laboratorio, escúchenme, del laboratorio va a salir los valores que obtenemos. Entonces el clínico es el que tiene que interpretar por qué me salen elevados estos valores, cómo he sacado la muestra, porque esos datos no los conoce el laboratorista, ¿no?
Entonces, y ahí pueden haber serios errores en la interpretación del clínico, ¿no? Y hay muchos clínicos que ni siquiera le consultan a uno, doctor, ¿por qué será que me salió elevado este valor? Y se van directamente a otros laboratorios, ya nos ha ocurrido, se van a otros laboratorios, mandan otra muestra de sangre en otro día y le sale normal. Entonces no es porque el laboratorio tuvo un error, es por las situaciones en las que sacó esa muestra. Si estaba muy nervioso, ella se debía a eso, pero en la segunda vez de repente ya estaba tranquilo el animal, sacaron la muestra de sangre y estaban normal los valores. Entonces, esas cosas a veces es importante que el clínico converse con el laboratorista y no lo haga quedar mal al laboratorista, ¿no? Y otra vez, entonces yo muchas veces le he tenido que preguntar, una vez me mandaron de un perro con valores, me pedían glucosa, glicemia, y le hago la prueba, le hicimos la prueba de glicemia y nos dio valores altos, ¿no? Entonces me dice el colega, era de Montero, y me dice, doctor, entonces mi perro tiene diabetes. No sé, le digo, es que nos falta la historia clínica. ¿Qué le administró usted o cómo sacó la muestra? No saqué, el animal estaba tranquilo. Entonces, ¿qué le administró? Ah, le puse suero glucosado 2 horas antes. Entonces, esa era la causa. No era el problema de diabetes. Entonces, la historia clínica, el examen físico del paciente, cómo sacó la muestra, es importante para interpretar los valores de glucosa. Entonces, no vamos a decir de un nivel de glucosa aumentado, no vamos a decir ya es diabetes. No, hay que analizar, hay que hacer nuevamente otras pruebas de determinación de glucosa en sangre, en orina. ¿Cuándo están disminuidos los valores de glucosa? Cuando se administra mucha insulina o cuando en los diabéticos, por ejemplo, los valores de glucosa son inestables, ¿no? En un momento están elevados, en otro momento están valores normales y en otro momento están valores bajos, ¿no? Depende de cuál de las hormonas aumenta, la insulina o el glucagón. El glucagón es hiperglucemiante y la insulina es hipoglucemiante, ¿no? Entonces, a veces cuando se administra mucha insulina o el organismo produce mucha insulina, van a bajar los niveles de glucosa, ¿no? Bueno, el hiperadrenocorticismo, por supuesto, el hipotiroidismo y el hipopituitarismo. Este caso fue interesante cuando no precisamente un animal, sino en una alumna que tenía cuando las últimas semestres de las clases presenciales, me dice, mi mamá tenía un problema le diagnosticaron en principio diabetes, pero no le podían hallar la causa. Se le elevaban los niveles de glucosa y se le subían, pero no tenía problemas de páncreas. Entonces, investigaron los médicos y le hicieron una tomografía del cerebro y encontraron que a nivel de la hipófisis tenía un pequeño tumor. Le sacaron ese tumor y los valores de glucosa se establecieron. No hubo problema, ¿no? Y desapareció el problema de diabetes, que no estaba en el páncreas, estaba en la hipófisis, ¿no? No nos olvidemos que la hipófisis es la glándula que regula el funcionamiento de todas las otras glándulas. La glándula orquesta se llama, la directora de orquesta, ¿no? Eso lo han llevado en fisiología y en histología también. Disminuye también cuando los niveles de glucosa, o sea, no solamente va a ser en algunos casos por diabetes, en la insuficiencia hepática acentuada. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Cuál es el precursor de la glucosa? Esto lo han llevado en bioquímica. A ver, Durán Mónica, no está Durán Mónica. Enrique Jocelyn. ¿Está?
Enrique Jocelyn. Enrique Jocelyn, segunda llamada. Enrique Jocelyn. Sí, doctor. Así le pongo falta ya. ¿Qué sustancia hay antes de la glucosa? Es El precursor de la glucosa, ¿cuál es? la hemoglobina. No. Lejísimo, como de aquí a la luna está. No me acuerdo bien. Uy, si fuera víbora ya le picaba a usted. Hinojosa, César. Presente, Hinojosa, doctor. ¿cuál es el precursor de la glucosa? El glucagón. Ya. El glucagón, ya. El glucógeno. Entonces el glucógeno se almacena en el hígado, ¿no? Y después ya se transforma en glucosa, ¿no? Entonces, si el hígado no está funcionando adecuadamente, no puede almacenar glucógeno y por tanto no puede formar glucosa. Entonces, se almacena como glucógeno en el hígado y después ya se transforma en glucosa a nivel del hígado, ¿no? Entonces, por esa causa, por un trastorno hepático grave, pueden disminuir los niveles de glucosa en sangre. La mala nutrición, ¿no? Ustedes en vez de tomarse un vaso de leche van tomando Coca-Cola a clases, ¿no? No están mal alimentados. Los niveles de azúcar de la glucosa duran muy poco tiempo, pero los otros nutrientes le van a durar más tiempo y van a formar glucosa. La insuficiencia hepática acentuada que no permite un almacenamiento de glucógeno, ¿no? Yo tenía un compañero que se desmayaba cuando no tomaba desayuno a las 10 de la mañana, se desmayaba en clase y era por hipoglucemia. Ya. Ahora, hay otras sustancias que no propiamente sirven para evaluar un determinado órgano, sino que están en diferentes órganos y tienen funciones importantes. Una de ellas es el calcio, ¿no? Entonces, de acuerdo a las funciones del calcio, van a haber también los trastornos en los diferentes órganos. El calcio es un regulador de la función celular. Sirve para la contracción muscular juntamente con la glucosa, ¿no? Si no tendría yo en este momento calcio, no tendría la fuerza para estarles hablando o para caminar, ¿no? Entonces, no es solamente que es parte de la estructura ósea, sino también en los músculos hay calcio. Para la transmisión de los impulsos nerviosos, es importante, ¿no? Yo no podría estar en equilibrio, ¿no? Si mi función nerviosa está alterada, ¿no? No podría estar hablando, ¿no? Coordinando mis ideas si no tengo calcio. Entonces es importante calcio y glucosa, ¿no? Para la permeabilidad de las membranas celulares, ¿no? Es un ion importante. En la coagulación de la sangre, por eso es que cuando hay problemas de coagulación se hace la evaluación de calcio, ¿no? Entonces, todas esas funciones cumple el calcio y de acuerdo a eso están las patologías. Entonces, cuando nos interesan mucho los valores disminuidos de calcio, en algún caso, los valores aumentados. En la paresia o eclampsia es cuando las hembras están cerca al parto o después del parto, hay un alto consumo de calcio en las hembras en gestación para la formación de los huesos en los fetos, ¿no? Y también necesitan calcio para el esfuerzo del parto,
¿no es cierto? En el esfuerzo del parto van a entrar músculos. Entonces, si hay una hipocalcemia, los animales a veces, si falta de calcio, caen al suelo, ¿no? Y pueden caer, se llama síndrome de la vaca caída, que puede ser por deficiencia de calcio o puede ser por deficiencia de energía, glucosa, ¿no? Por hipoglucemia. Entonces, eso es más o menos frecuente esto en vacas de alta producción de leche y en ovejas de partos gemelares o de 3, porque las ovejas de razas pueden parir hasta 3 corderitos, ¿no? Y entonces hay un gasto hay una utilización bastante de calcio y de glucosa. Entonces hay que tener cuidado en esas vacas de alta producción que pueden caerse al suelo y si no tienen calcio o glucosa pueden morir. Entonces inmediatamente hay que colocarles, no se sabe a veces cuál de las dos es la causa, y hay productos que vienen como borogluconato de calcio, que tienen calcio y tienen glucosa. En el hipopituitarismo, bueno, alteraciones de la glándula hipófisis, en la insuficiencia, esto es importante, en la insuficiencia renal crónica. ¿Por qué se produce? Bueno, juntamente con hipoalbuminemia, ¿no? El riñón dañado deja pasar proteínas, por supuesto la albúmina a la orina. Entonces esta albúmina o esta proteína no está disponible en el organismo para transportar los diferentes elementos, entre ellos el calcio. El calcio no se transporta en terrones, no. El calcio va unido a una proteína, a la albúmina principalmente, ¿no? Entonces, si hay trastornos renales, en algún momento puede aparecer deficiencia de calcio. En la pancreatitis, por supuesto, si el páncreas no funciona, no hay digestión, no se pueden absorber los alimentos. Deficiencia de vitamina D, que es menos frecuente en animales, porque los animales siempre están en el sol, ¿no? Muy rara vez, tal vez en esos animales en confinamiento, pueda producirse alguna vez una deficiencia de vitamina B12, que sirve para la absorción del calcio. En el hipertiroidismo, bueno, esto es menos frecuente, hiperparatiroidismo. La paratiroides es la que regula los niveles de calcio. Ustedes recuerdan por fisiología, ¿no? Si se daña la paratiroides, va a haber problemas en los niveles de calcio. Y otras causas como la intoxicación por glicol de etileno, que es un anticongelante, que se utiliza en La Paz, en zonas frías. Los animales consumen eso y pueden desarrollar una deficiencia. Esa agua que está líquida, sale de los radiadores, y si consumen esa agua puede haber una intoxicación y desarrolla una hipocalcemia. Mala absorción. Esta es otra cosa importante también. Mala absorción, ¿qué es? Eso lo hemos repetido en la parte de hematología, ¿no es cierto? Cuando hay mala absorción, le dijimos que hay leucopenia y en algunos casos trombocitopenia por la deficiencia de vitamina B12. Pero también esa mala absorción no solamente causa una deficiencia de vitamina B12, sino de una serie de elementos, entre esos el calcio, entre esos las proteínas que son importantes para para el transporte de calcio, ¿no? Ya le dije, las proteínas van unidas al calcio para ser utilizadas. Entonces, cuando hay una mala absorción, nosotros vemos, por ejemplo, en los animales jóvenes, vemos en el hemograma una hipoproteinemia, ¿no? Hemos visto, no sé si en los hemogramas que han revisado, vemos proteínas totales en 4, 4.5, 5, ¿no? Pueden darnos lugar a deficiencia de calcio, ¿no? Calcio, vitamina B12 y otros elementos más. El magnesio, que va junto con el calcio, es importante para la utilización del calcio. Bueno, esas iatrogénicas que son, por ejemplo, el glicol de etileno, que el hombre lo está produciendo esa deficiencia, ¿no? Entonces, estas son las causas de hipocalcemia, disminución de calcio.
Entonces, lo más importante son las paresias, eclampsias, insuficiencias renales crónicas, las pancreatitis, menos frecuente la deficiencia de vitamina D, mala absorción, esto es importante, ¿no? Estas tres cosas no se olviden. Bueno, y ahora seguimos con interpretación de estos análisis, ¿no? Bueno, fíjense aquí que la urea está aumentada, ¿no? Ligeramente aumentada, pero la creatinina también ligeramente aumentada. No tenemos un examen de orina, y ese es el problema que le dije creo que antes, que cuando nos mandan solamente para urea y creatinina, muchas veces no podemos identificar si es una hiperazotemia, porque este está elevado un poco, ¿no? Es una hiperazotemia prerrenal, renal o renal, si no nos mandan una muestra de orina, ¿no? Entonces ahí es importante eso. Bueno, no sé por qué se me cruzó. Bueno, la hipercalcemia. Hiper quiere decir aumento de calcio. ¿Cuándo vemos ese aumento de calcio? Y esta es la causa más frecuente, los tumores. Cuando vemos aumentos de calcio y vemos fosfatasa alcalina elevada, hay que pensar que hay, juntamente con el examen físico, que esa malformación puede ser un tumor, un cáncer, ¿no? Entonces ya hay que hacer un examen citológico. Exceso de vitamina D casi no hay. Fallas renales, en fallas renales agudas posiblemente. La osteomelitis, que son infecciones del hueso. Hiperproteinemia, cuando se administran muchas proteínas, por ejemplo, a rumiantes. Rumiantes no se deben dar mucha, por ejemplo, excesos de torta de soya, torta de algodón, ¿no? Siempre debe mezclarse con forrajes verdes, ¿no? Si se administran muchas proteínas, pueden dar lugar a una hipercalcemia. Bueno, hipotiroides, la tiroides es la que regula el metabolismo en general celular, puede causar problemas de hipercalcemia, del hiperparatiroidismo también, ¿no? Pero lo más importante aquí son los tumores y la osteomelitis. La hiperproteinemia que, bueno, muy rara vez va a ocurrir. ¿Sí? Eso va a ser un problema de manejo principalmente. Bueno, vamos a quedar ahí, jóvenes. Vayan repasando. Bueno, aquí tenemos uno. Sí. Este es un complemento de lo que yo les había dicho antes, ¿no? Que hubo un lote de toros, de toretes, que iban a entrar para colecta de semen, y en ese lote de toretes de 21 toretes, hicimos urea, creatinina y AST. ¿AST para qué? ¿Para qué? Para medir daño hepático, ¿no? Y veíamos que AST estaba, fíjense los valores de referencia, son diferentes a los perros, estaban dentro de los valores normales, ¿no? Pero la urea siempre disminuida, ¿no? Aquí disminuida, aquí urea normal, la urea, sí, normal, aquí disminuida y disminuida. La mayoría tenía urea disminuida y creatinina ligeramente aumentada. Bueno, aquí está 2.9, aquí 2.8, 1.8, ¿no? Pero un 80% de los toros tenían urea disminuida, ¿no? Y creo que analizamos la otra vez, en la anterior clase, urea disminuida está relacionada con si descartamos todas las otras causas que son de sobrehidratación, daños hepáticos, aquí estamos descartando daños hepáticos, lo único que nos quedaba pensar, y lo dice la literatura, es la administración de esteroides anabólicos. Y ese era el problema, ¿no? Administraban esteroides anabólicos en la etapa ya del destete inclusive.
Aquí en este otro cuadrito hay, por ejemplo, si ustedes comparan, aquí urea está elevado, creatinina 215, un poco elevado, pero no sabemos si es una hiperazotemia prerrenal, renal o renal, ¿no? Arriba de 250 micromoles ya estamos seguros que es una insuficiencia renal crónica, pero aquí no. Pero hay otras alteraciones, ALT normal, AST aumentada. Aquí está comenzando a disminuir AST aumentado. El suero histérico. Eso nos ayuda a pensar, esto no es un problema muscular, es un problema de una insuficiencia hepática crónica. Entonces, posiblemente tal vez está comenzando a haber un daño renal, pero aquí esto es muy... La urea se eleva por trastornos hepáticos o trastornos renales, ¿no? Son más probables que la urea esté elevándose por la insuficiencia hepática crónica. Hepática me está ayudando aquí esta observación, que es el suero histérico. Aquí sí, aquí tengo, fíjense estos valores. Esto es lo que tienen que tener la vida. Rápidamente, estos valores comprobar con esto. Aquí está elevado en el doble, ¿no? De lo normal. Creatinina, 330. Aquí yo tengo la seguridad de que es una insuficiencia renal crónica, porque está pasando de 250. De estos problemas van a haber en el examen, por eso lo atiendan. Pasó de 250 micromoles por litro, entonces ya es una insuficiencia renal crónica. Aquí ALT y AST normales, no hay problema. El problema está aquí en urea y creatinina, ¿sí? Los dos elevados. Entonces esta es una hiperazotemia renal, ¿ya? Doctor, una consulta. Sí, En caso de las intoxicaciones por plantas tóxicas en rumiantes, ¿qué estaría más afectado, la ALT o la AST? depende de cuál planta tóxica sea, ¿no? Ustedes lo van a llevar en toxicología, no sé si han llevado. Depende del tipo de planta tóxica. Cada planta tóxica tiene su principio tóxico y de acuerdo a eso algunas causan trastornos renales, otras causan trastornos hepáticos, pero una gran mayoría causa trastornos hepáticos, ¿no? Nosotros lo hemos podido ver en un caso de intoxicación en la zona del Chaco, que les iba a mostrar justamente, de un momento les voy a mostrar eso, y veíamos todos los valores de AST elevados y algunos elevados a ALT. Pese a que, bueno, los negociantes de vacunas decían que era carbunclo, que era botulismo, ¿no? Pero nosotros hicimos pruebas bioquímicas, hicimos histopatología, y histopatología como pruebas bioquímicas coincidían en que eran intoxicaciones. Intoxicaciones tenían que ser por plantas, ¿no? Pero eso no se puede determinar qué plantas son. Pero muchas de ellas causan trastornos hepáticos. Entonces, lo que vamos a ver elevado, si estamos diciendo trastornos hepáticos, es ALT, AST. ¿Sí? Ya. Aquí, por ejemplo, este es un caso de un perrito, que los signos clínicos eran muy variados. Urea está aparentemente normal, pero creatinina ya pasó de 250, ya está con una insuficiencia renal crónica. Y aquí, ALT está muy aumentado y AST está comenzando a aumentar. Entonces, esto está tendiendo a ser una insuficiencia renal, hepática crónica. Aquí me está confirmando que es hepático, suero histérico. Estas observaciones también tienen que leer, no es solamente esto. Fosfatasa alcalina, 1600, es doble. Lo que quiere decir que hasta los conductos biliares están comprometidos ya junto con el parénquima hepático. Está muy extendida la lesión. ¿Por qué el calcio disminuye? ¿Por qué calcio disminuye? A ver.
Neufel Carolina, ¿está? Neufel Carolina. Sí, doctor. ¿Por qué está disminuyendo ahí el calcio? A ver. Acabo yo de explicarle hace un momento. Por la insuficiencia renal crónica que tiene. Ya, ¿y qué más? Podría ser por... ¿Qué más? Les vuelvo a recalcar. Las funciones van a estudiar. Yo les voy a preguntar en el examen de funciones de los órganos, del hígado, riñones, páncreas, corazón, sangre. Tienen que saber las funciones normales. Yo les voy a preguntar el examen, así que prepárense. Estamos acabando de hablar de las funciones del hígado, de las funciones del riñón, aunque básicas, pero ustedes me van a ampliar mejor. ¿Por qué más creemos que los niveles de calcio están bajos? Pocho Ingrid. Pocho Ingrid, ¿está? Pocho Ingrid. Tercera llamada, si no está, es falsa. Pocho Ingrid. Ya escapó. ¿Cómo van a salir veterinarios sin venir a clase o escaparse? Rodríguez Doris. Rodríguez Doris. Rodríguez Doris. Presente. Atienda, señorita, pues atiendan, contesten. Estén atentas a las clases. ¿Por qué más está disminuyendo los valores de calcio? A ver. ¿Nada? ¿Por qué? A ver, los hombres más inteligentes deben estar. Lobo Diego. Lobo Diego, ¿está? Lobo Diego. Lobo Diego. ¿Escapó? Cuidado, se escapó el lobo, cuídense. Lazarte Gabriel. Lazarte Gabriel. Lazarte Gabriel. ¿No está? Bueno, se han dejado pillar. Hinojosa César. Aquí, doctor, está presente. Muy bien, presente. No se huyan, joven. ¿Por qué más estaría bajo el calcio ahí? Ahí por la edad del animal, ¿sería una mala absorción? Sí, pero de acuerdo aquí a los análisis que estamos viendo, de acuerdo a las alteraciones que hay aquí en los análisis, en estas pruebas, su Por compañero... ¿Por qué? por la insuficiencia hepática, doctor. Ya, eso. No se olviden, el hígado y los riñones son órganos básicos, importantes. ¿El riñón qué hace? Filtra la sangre, retiene las sustancias necesarias. Si está dañado, va a dejar pasar muchas sustancias a la orina. Y el riñón y el hígado, ¿qué hace? Metaboliza, transforma las diferentes sustancias para ser utilizadas en el organismo. Entonces, si están dañados esos dos órganos importantes, va a haber una serie de trastornos, ¿no? Entonces, el hígado no va a poder, no puede metabolizar adecuadamente las proteínas, la albúmina y por tanto el calcio. Por eso es que disminuyen los valores de calcio. ¿Sí? Eso es lo que tienen que entender. Las funciones de cada órgano es importante. No se extrañe que van a haber preguntas en el examen de las funciones.
Aquí tenemos un bovino. Urea, 14, el doble. Creatinina, fíjense. Es importante que sepan leer los valores. Uno de los errores de los estudiantes es que no leen bien los valores. ¿Cuánto dice aquí? Durán Helen. ¿Está? Durán Helen. Sí, doctor, aquí. Ah, sí, le pongo falta. ¿Cuál de los valores está alterado ahí? ¿Qué valores? La creatinina. No, a ver. Cuando me dice la creatinina, me está indicando que está dudando. Tiene que tener seguridad. Ustedes están viendo esta cifra. Comparen con esta cifra. ¿Está elevado o no está elevado? Pues elevadísimo. ¿Cuánto lee aquí? ¿Cuánto lee este valor? Helen. Creo que van a entrar primero a aritmética o no sé qué. A leer las cifras. ¿Cuánto dice aquí, Helen? Aquí, este valor es aquí. ¿Me escucha? Helen. Hola, hola. Marcela, ¿me está escuchando? Sí, doctor, se escucha. A ver, Helen, ¿cuánto leo en esta cifra? Fuera. Creo que se desmayó. Camacho, Marcela, ¿cuánto lee aquí? ¿Cuánto es esta cifra? 1149.2. Eso, 1100. Ahora, comparen con este valor, ¿cómo está? Está muy elevado, doctor. ¿Ah? Está muy elevado. Muy Con elevadísimo. el valor. Ya, ¿qué otro valor está alterado? El fibrinógeno. El fibrinógeno está un poco elevado. Fibrinógeno. ¿Qué otro valor más? La urea. La urea. La urea, tiene que tener seguridad. El 14 es el doble de 7. La urea tiene que decir, así, no es la urea, ahí parece que estuvieran dudando. Y cuando están frente al propietario, ustedes no pueden estar dudando. No sé, señor, parece que es un trastorno renal. Ahí va a decir, no, este veterinario no sabe. Tiene que tener seguridad en lo que están diciendo, si no, el ganadero se le pasa por encima. No, este veterinario no sabe. ¿Qué les enseñan en la facultad? Tenemos que actuar con seguridad en lo que estamos haciendo. Ya. Entonces, ¿qué me indica el fibrinógeno? ¿Por qué está aumentado el fibrinógeno? A ver. Neufel Carolina. Neufel Carolina, ¿está? Sí, doctor. ¿Por qué está elevado el fibrinógeno? ¿Qué me está indicando? El fibrinógeno está aumentado cuando hay inflamaciones o infecciones. Ya, muy bien. Entonces me está indicando un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Cuando hicimos, ahora, eso nosotros relacionamos con el hemograma. Hemos visto el hemograma de este bovino. Tenía una leucocitosis moderada con desviación a la izquierda marcada degenerativa. Entonces eso me indicaba una infección bacteriana, ¿no? Una septicemia. Está bien. Pero ¿qué más tendría aquí? Carolina. Bueno, tiene una septicemia. ¿Qué más? O una infección bacteriana. ¿Qué más tiene? Con las alteraciones que dijo su compañero. Carolina. Una insuficiencia renal. Ya, ¿qué tipo? O sea, es importante que digamos, insuficiencia renal aguda o crónica. Aguda.
No, 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 no. Estamos en 1000. Fíjense bien la cifra. 1100, escuchen bien todo. Estamos en 1149 el valor de creatinina. ¿En cuánto está elevado? Está elevado pues en 10 veces. En 10 Insuficiencia veces el renal valor. crónica. Crónica, pues niña, crónica. ¿Ya? Y eso también, la urea está en el doble. ¿No? Entonces estoy seguro que es una insuficiencia renal crónica y el animal no iba a vivir. Duró 24 horas y murió. ¿No? Pero yo les voy a explicar aquí cómo después pude entender por qué se elevó este nivel de creatinina. Porque había una hiperazotemia postrenal. ¿Cuándo hay hiperazotemia postrenal? Cuando hay ruptura de conductos urinarios y la orina se vacía a la cavidad abdominal. Entonces, al vaciarse la cavidad, en primer lugar, se vació la orina a la cavidad abdominal, se reabsorbió esa, imagínense la cantidad de orina que tenía el toro retenida porque tenía cálculos, ¿no? Esa orina se vació a la cavidad abdominal, se reabsorbió, en la orina hay mucha urea y creatinina, se reabsorbió y por eso subieron, una causa. Pero también tenía, cuando cortábamos el riñón, era como si ustedes estarían cortando arena, así entre medio se sentía. O sea, los cristales, los cálculos estaban inclusive en el parénquima renal, muy pequeñito, pero estaba. Y después había en todo el tracto urinario, medio kilo de cálculo. Entonces, se elevó demasiado porque había una hiperazotemia prerrenal y renal. Y de repente posrenal más porque ya estaba afectado el corazón, ¿no? Y ese animal murió, por supuesto. Ya. Bien, entonces, bueno, el fibrinógeno simplemente nosotros lo hicimos para saber qué pasaba cuando hay ruptura de conducto urinario, se produce una septicemia, pues, ¿no? Ya. Ya, entonces, hasta aquí es la parte de química sanguínea. Entonces, ustedes pueden, estos son los resultados básicos de la prueba de química sanguínea, ¿no? Entonces, vuelvan a repasar todos estos cuadritos que hemos visto. Y yo les puedo pasar algunos más que ustedes interpretan. Aquí está sin interpretación, fíjense. Ustedes tienen que interpretar, ¿no? Aquí no sé si les mostré este. Creo que no. Aquí tenemos los valores de que es un bovino. Tenemos los valores de creatinina en 158, ligera elevación. No podemos decir si es prerrenal, posrenal o renal. Pero la glucosa estaba elevado. 12, estamos en el doble. Y era un toro. Cuando hicimos examen de orina, este toro me daba, creo que les he mostrado, sí, un examen de orina. Los valores de glucosa y de cuerpos cetónicos estaban elevados en orina. Entonces yo no tenía la duda de que era diabetes, pero de todas maneras hicimos glucosa y nos dio valor elevado. Entonces, ¿qué animales pueden tener diabetes? A ver, voy a preguntar a Paz Reyes Yaneli. ¿Está? Sí, Paz, doctor. ya. ¿Las ratas podrán tener diabetes? Sí, Sí. ¿Los pollos? también. ¿Los lagartos podrán tener diabetes? Sí, doctor. ¿Las ovejas? Sí. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué será Yaneli? A ver. Porque todos tienen páncreas, todos los animales tienen páncreas. No sé si los insectos tendrán páncreas, no estoy seguro.
pero todos los animales tienen páncreas, entonces pueden desarrollar diabetes. ¿Por qué en la gallina no detectamos diabetes? Porque son de vida corta, ¿no? A los 3, 4 meses nos lo estamos comiendo ya. Entonces, no podemos percibir, pero los animales que tienen un tiempo de vida más largo pueden tener diabetes, ¿no? Y estos son casos que hemos encontrado no ha sido solamente un caso de bovinos, hemos encontrado varios casos ya de bovinos con diabetes. Entonces, un toro con diabetes, ¿para qué sirve? Para hacer un dulce churrasco, nada más, ¿no? Ya les conté la historia, creo que de este caso, que me manda una muestra de... no, yo fui a sacar una muestra para hacer el examen andrológico, y el examen andrológico me salió de mala calidad. Entonces yo le digo, ¿puedo sacar una muestra de orina y sangre para hacer pruebas bioquímicas? Claro, sáquele, doctor, me dice. Le sacamos las pruebas, traje orina y lo primero que hice es de orina. Glucosa alto, cuerpo cetónico elevado, y de ahí le hicimos glucosa elevado, entonces era diabetes. Pero a veces no estamos entendiendo lo que es diabetes, y eso a los clínicos, los que van a ser clínicos. A los 3 meses, creo que les conté esa historia, pero este es el complemento. A los 2 o 3 meses llama el mismo colega para que le ayudemos a hacer una cirugía, porque este toro se había hecho un corte en la panza y estaban saliendo parte de los intestinos, pero no se animó a hacer la cirugía, sino que pidió ayuda al doctor Emilio Arce y al doctor Méndez. Fueron allá y cuando estaban poniéndole la anestesia, se murió el toro. Y le dicen, ¿por qué se murió este toro? Qué raro, con solamente la anestesia. Me olvidé de decirle, doctor, que el doctor Guzmán me lo sacó que tenía diabetes. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que el veterinario no entendía lo que era diabetes. Yo le dije, tiene diabetes. Bueno, yo pensé pues que ya el veterinario sabía lo que era diabetes y qué se tenía que hacer con ese toro. Tenía que mandarse inmediatamente al matadero. ¿Para qué lo mantuvieron tanto tiempo? Entonces el toro murió porque ni la carne se pudo aprovechar. Era un toro que valía $5,000, comprado en la feria, ¿no? Entonces, a los animales, para comprar animales si están haciendo la asistencia a un ganadero, háganle hacer estas pruebas bioquímicas. Alguno por ahí puede tener diabetes o puede tener trastornos renales hepáticos, mejor no comprar, pero asesoren bien, ¿no? Ya. Bien, jóvenes, entonces ya hemos terminado la parte de evaluación funcional de órganos. Ahora lean, ¿ya? Y vamos a entrar después la próxima a exámenes coprológicos. Y con eso más estaríamos listos para dar el examen. El coprológico es corto. Bien, jóvenes, entonces nos veremos la próxima clase. Les voy a pasar las presentaciones de ayer y de hoy día, para que vayan leyendo. Nos vemos, jóvenes, entonces, nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.